está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos. Salud, amigos. Bienvenidos. Qué pro está el vaso de Héctor. Y yo nada más con mi termo. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Quieres tomar? No muestres al mundo que tú también eres alcohólico. Pues dicen que todo se parece a su dueño, querida Katia. Y pues muy bienvenidos a todos, queridos amigos. Estamos aquí en otro episodio de su podcast de investigación, divulgación y chismes candentes favoritos, Academia Neta. Y el día de hoy pues nos acompaña un gran amigo y colega, Héctor Balma, que pues está aquí con nosotros, acompañándonos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Todo muy cool. Aquí, sobreviviendo a esta pandemia. También. Aquí con el capuchino, según. No es capuchino, para los que acaban, los que no saben, pues esto es una caguama en una taza. Pero, ¿qué tazota debe ser para que quepa una caguama ahí adentro? ¿Sí? O sea, mira, ¿sabes? O sea, lo malo es que ya me delaté yo mismo y ahora no puedo tomar en esto cuando de clases. Tú dale. Lamento informarte que ya no. ¿O sí? ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Entonces, pero bueno. En fin. Y bueno, pues platícanos, Héctor, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿A qué te dedicas? ¿De qué es tu investigación? Bueno, actualmente acabo de entrar a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, a la Jefatura de Promoción y Vinculación Comunitaria. Entonces, pues el trabajo que ahí se hace es pues vinculación comunitaria desde los museos. Y pues mi trabajo pues está centrado en comunicación y alfabetización digital. Y bueno, sí, eso. Órale, está muy padre, te oyes como todo un jefazo. Seguramente lo es, porque ahí lo ven muy sencillo y todo, pero para el tema de museos, yo creo que es un muy buen momento para hablar un poco, como traer la discusión a un territorio como más, digamos, más sencillo, y decir por qué importa lo que haces, porque mucha gente quizá cuando entra a un museo ha de pensar que es como, no sé, cuando llega la exposición o cuando se instala la exposición, nada más es como ver dónde cuelgas las cosas, pues aquí se ve bien, aquí le da la luz y ya está, ¿no? Entonces creo que este es un buen momento, amigo, para que te dejes ir como gorda en tobogán y decir, no, o sea, lo que hay dentro de un museo lleva toda una planeación súper compleja y sobre todo en lo que estás haciendo ahorita, o sea que con el tema de la pandemia ha venido mucho como la cuestión de visitar museos a través como de muchas plataformas y aplicaciones que Google Arts and Culture creo que no es la única. Creo que este es un buen momento para que digas, Sí. no, cada que usted entra a un museo, no todo es como al azar. Pues sí, justo diste en el clavo, Katia. Los museos son procesos complejos. O sea, desde que puedes tener la idea de qué quieres decir, cómo lo quieres comunicar, a quién se lo quieres comunicar, por qué se lo quieres comunicar. O sea, todo esa cadena es un proceso que en muchas ocasiones cuando se trabaja en los museos, o sea, como ya está tan automatizado, pues se saca en cuestión de meses, pero también te puede llevar años, o sea, desde concebir un solo espacio, o sea, un museo, hasta una exposición, o sea, tiene distintos ritmos, distintos tiempos, o sea, también debes, no sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente todo este rollo de la diferencia entre los museos de arte y los museos etnográficos, en donde en el museo de arte la pieza es la protagonista
y entonces construyes el discurso alrededor de la pieza. Y en los museos etnográficos, históricos, el discurso es el protagonista, y entonces los objetos son lo que revisten a ese discurso. Entonces, pues estas dos maneras de concebir el narrar una historia dentro del museo, pues te lleva a distintos caminos y distintos tiempos que pueden llegar a ser un poco difíciles de comprender. O sea, justo ahorita pensando en... Luego se me van las cabras, perdón. A todos, amigo. No te preocupes. Es la edad. Sí, pero... sí, ya estamos viejos. Porque todos estamos igual. Todos estamos igual. Sí. Tú dale. Sí, ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo. De los discursos de la obra y de esto. Ah, claro. Entonces, pues justo, o sea, con las obras de arte, pues se construye este discurso alrededor de la obra. Los objetos en el Museo Histórico Etnográfico, pues, sirven para ilustrar, para completar, y a partir de ahí también se van sumando otras cosas. Se va sumando la museografía, que pues es la museografía es el aterrizaje en el espacio tridimensional del concepto que se quiere transmitir. Entonces, o sea, es a partir de los colores, texturas, formas, recorridos, luces, sombras, todo eso también va a enriquecer la experiencia del visitante cuando se encuentra dentro del museo y cuando se enfrenta a las distintas piezas. También entran ahí en juego el área de servicios educativos, que aquí mucha gente piensa que el área de servicios educativos es el área de cositas, el área de juegos y cantos, cuando no es eso. El área de servicios educativos es un área súper importante porque brindan herramientas para que las personas puedan aterrizar también dentro de su contexto lo que se está tratando de transmitir con la exposición. El área de servicios educativos también es importante porque aquellos huecos que puedan quedar en el discurso, ellos también los llenan. Y entonces se valen de distintos recursos pedagógicos para lograrlo. Y entonces, sí, efectivamente hacen talleres, hacen conversatorios, visitas teatralizadas, o sea, bastantes actividades, pero no nada más se centra en eso, también con actividades dentro de la exposición, y entonces, pues ya le dan un sentido más lúdico pedagógico para que no sea como en muchos espacios donde el curador dice, plasma su tesis, y entonces tienes cédulas que son de piso a techo en Arial 2, así, entonces de repente, o sea, cuando te enfrentas con esos textos es así como que flojera. Y el área de servicios educativos pues es como, a ver, lo traducen y hacen a veces que sea más digerible. Y en ese mismo, en este mismo entramado entra pues el área de inclusión y accesibilidad, que también pues es la forma de que este discurso abrace a todos los nichos o los grupos que se aproximan al museo. También está el área de pues, vinculación, promoción comunitaria, que está muy hermanado con inclusión, con servicios educativos, pero ellos son los que hacen también pues este puente entre el museo y las comunidades y la gente que está afuera. Entonces, pues esto a partir de una nueva ola de la museología, pues que plantea que el museo pues no es un templo del saber, no es una academia, no es
el mausoleo. Hay una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí. Fue de un, hubo una comitiva cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, vinieron unos canadienses, y en esta comitiva, pues las autoridades mexicanas estaban mostrando el gran Museo de Antropología, que la verdad es que sí lo fue. Fue un hito en arquitectura, en ingeniería, en diseño museográfico, en muchos ámbitos a nivel mundial. O sea, venían de todo el mundo a ver qué se estaba haciendo en México. ¿Cómo era posible que en México se estuvieran haciendo museos de gran calidad que estaban compitiendo con el British Museum, con el Louvre? Entonces, y la verdad es que muchos de los que trabajaron en la construcción de este museo después salieron al extranjero a construir más museos, y puedes ver la huella de los mexicanos en varios museos alrededor del mundo. Incluso unos estudiantes, bueno, entre estudiantes y un despacho pequeñito de arquitectos mexicanos que habían estado en el INA, que habían colaborado en el Museo Nacional de Antropología, compitieron para la reestructuración del Museo del Louvre, y pues quedaron entre los 5 mejores. Lamentablemente no le ganaron al japonés que construyó la pirámide de cristal, pero, o sea, eso te dice mucho de la gran calidad de los museógrafos y de los museólogos mexicanos. Y bueno, volviendo a esta anécdota, esta comitiva de canadienses había venido y estaban pues fascinados con el museo. Y estando afuera del museo, las autoridades estaban pues presumiendo, estaban diciendo todo este rollo, y de repente vieron que había un niño que estaba vendiendo dulces, que como que se acercaba, lo veía, pero al final no terminaba de entrar al museo. Y entre todo este jolgorio, pues las autoridades mexicanas le dijeron al niño: oye, niño, ¿por qué no entras? Este museo fue hecho para ti, lo hicimos para ti, para tu disfrute, para tu goce, para que aprendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño les dice, pues, o sea, grosso modo les dice, pues, sí, qué chido que lo hayan hecho para mí, pero, pues es que estos pisos de mármol son muy fríos para mis pies. Entonces, o sea, esa frase es así lapidaria, porque sí, de alguna manera se había pensado para construir los museos para la población, para nosotros, para todos, pero al final quedaba no existía un vínculo real entre el museo y las distintas comunidades que lo circundan. Y el área de servicios de vinculación comunitaria, pues justo hace eso, tejer esos puentes, lograr que el piso de mármol no sea frío, o sea, romper con eso. También dentro del museo converge el área de estudios de público. Los estudios de público son importantes porque también nos ayudan a detectar, si bien por un lado, si la gente se siente satisfecha con la exposición, también nos ayuda a detectar las necesidades de la misma gente y de las mismas comunidades. Entonces, o sea, como ven, o sea, son bastantes cosas que se van sumando para la construcción de un museo que a veces no lo vemos. Y desde fuera, de repente decirles que trabajan psicólogos, que trabajan actuarios, que trabajan antropólogos, comunicólogos, diseñadores, arquitectos, ingenieros, pues de repente es así como de, wow, ¿en serio? O sea, los restauradores, de no ser porque hacen restauración, bien podrían ser químicos, físicos. Tienen que estudiar la mecánica de las piezas, hacen estudios con espectrogrametrías, para ver el pigmento original, cómo fue que se dio el viraje de color. O sea, entonces, o sea, es un mundo, el mundo de los museos. Totalmente. Oye, y
aquí me surge o sea, digo, de manera muy breve, porque sé que es algo que podríamos meternos y hablar semanas o meses de esto, pero digo, a mí me parece que es valioso que la gente sepa, por ejemplo, el, o sea, entonces, ¿qué es un museo? Porque tú mencionaste, o sea, no es un templo de saber, o sea, donde la gente tiene que ir hincada, ¿no? O sea, o por ejemplo, porque por ejemplo, hay gente que dice, ay, es que pues solo son cosas del pasado, cosas viejas, no sé, o sea, como el mausoleo, la tumba, o, por ejemplo, esta cuestión es que yo, ¿para qué voy a un museo si yo no voy a entender lo que está ahí? ¿No? O sea, que también una cuestión ahí la cuestión está, la división entre el crítico, que sabe bien de la pieza, y la persona de a pie que pues no sabe. O sea, ¿qué podrías decirnos de esto? Sí, muy interesantes las preguntas, y justo ahorita que preguntas de qué es un museo, en el Comité Internacional de Museos, ICOM, estamos discutiendo eso. Justo se está revisando qué es un museo. El museo ha tenido distintas etapas. Si nos vamos un poquito a su historia, pues vamos a encontrar que el museo pues viene como del templo donde estaban las musas, donde te inspiras y todo. Pero como del museo moderno como lo conocemos actualmente, podemos encontrar su antecedente en las cámaras de maravillas, y antes de eso en los tesoros de las iglesias y de los templos, y antes de eso en todo este expolio que había cuando ganaban la guerra, distintas polis o grupos sociales. Entonces se traían pues los tesoros de los conquistados y los exhibían. Un poco, más o menos así fue como se fue construyendo el museo. Con la iglesia pues se convirtió ya en un templo. Si ves, hay una similitud entre la actitud que toman las personas dentro del espacio museal a cómo es la actitud en una iglesia. La gente entra callada, entra pues un poco expectante, pero pues sí, como con cierta distancia, con cierto recelo entre lo que está en las iglesias y las personas. Y más o menos así es como se ha mantenido esa relación de las personas con los museos. Después de este templo, los viajeros, a partir de las exploraciones de los europeos hacia América y pues hacia Asia, y como esta expansión del mundo, los viajeros, sobre todo los aristócratas, la gente de recursos, pues iba viajando por el mundo e iba coleccionando cosas, y entonces para estudiarlas, para presumirlas de alguna manera, y las iba poniendo un poco, por ejemplo, como estos refrigeradores con los imanes de los lugares a los que has ido, o la gente que colecciona las bolitas de nieve, de las esferas de nieve igual de las ciudades. O sea, como en ese mismo sentido se hacía este proceso de coleccionismo. Y de hecho, por ejemplo, en 1800 más o menos, existía era como el Gran Tour, en el que aristócratas ingleses, sobre todo ingleses, tenían como su paso hacia la adultez implicaba viajar alrededor del mundo. Era una aventura, porque además, o sea, tenías que viajar en barco, tenías que viajar en tren, acampar, muchos enfermaban de malaria, de dengue, entonces, o sea, vivían sus ritos chamánicos, o sea, era toda una experiencia que cuando regresaban, pues regresaban como hombres
sabios, ya con una experiencia del mundo, eran hombres de mundo. Por eso la expresión de eres una persona de mundo, porque conociste, y se traían sus colecciones, esculturas de Grecia, de Roma, máscaras rituales de África, incenciarios de Asia, las cabezas reducidas de América, o sea, un montón de cosas. O sea, así fue como también se fueron moldeando estas colecciones. Ya con la Revolución Francesa, pues, o sea, la gente clamó porque el acceso al conocimiento fuera universal. Entonces, con esta idea, pues es que estos espacios se abren al público, y así es como nacen el primer museo, o bueno, de los primeros museos más, pues el modelo de museo público, que es el Louvre. Y a partir de ese modelo, varios estados empezaron a replicar el museo estatal, el museo del estado, para presentar los tesoros nacionales. Y en este sentido, pues también al presentar los tesoros nacionales es lo que nos daba identidad. ¿Qué nos hace a nosotros ser nosotros? Pues puedes ir al museo a ver y a vanagloriarte de tu, por un lado, si eres occidental, pues de la superioridad, porque tienes contenidos a los demás ahí. Tú los estudias, tú los ves, los admiras, pero pues al final a ti no te quitaron, sino tú le quitaste. Pero bueno, y así, o sea, se fue construyendo, y más o menos en los 60 se dio toda una revolución social que también impactó al mundo de los museos. Y entonces, la primera mitad del siglo XX, los museos se habían preocupado porque la gente fuera, para que conociera las colecciones. Y hasta ahí quedaba como la preocupación. Pero en los 60, en el 68, 69, a partir del Mayo francés, de la revolución en Checoslovaquia, creo fue, en ese momento, México 68, la guerra la lucha por los derechos civiles, o sea, fue un caldo de cultivo que hizo reflexionar a las personas, y sobre todo, por ejemplo, en el Mayo francés, uno de los clamores que tenían era la Gioconda al metro. O sea, esta democratización de la cultura no nada más tenía que ser que se abrieran las puertas, porque al final pasaba lo mismo que con el niño que vendía dulces. O sea, estaba ahí el museo, pero pues, o sea, el museo no está estableciendo un vínculo. Entonces, se hace este clamor de la Gioconda al metro, que es de, a ver, bájense de su pedestal y vamos verdaderamente a democratizar la cultura, a democratizar el acceso a la cultura. Y entonces ya empieza a surgir una preocupación por los museos, por no nada más presentar sus colecciones, sino que también se comprenda qué es lo que se está haciendo, qué es lo que dicen esas colecciones. Y en los 70s, con la Mesa de Santiago, en 1972, hubo una reunión de especialistas en museos en Santiago de Chile, y entonces ya no nada más era ver que el museo fuera democrático, sino cuál era la utilidad que tenía el museo para la gente. O sea, porque si no, entonces iba a ser un templo nada más, un mausoleo de cosas viejas, de cosas que pues a veces no tienen sentido. O sea, ¿por qué es importante guardar eso? ¿Y por qué no esto otro? ¿Quién decidió que eso era importante? Y entonces todas estas reflexiones han llevado a estar repensando lo que es el museo. En 2007 fue la última definición de museo aceptada por el ICOM, y esperen un momento, ahorita se las digo porque no me las sé de memoria. Sería raro que te las supieras de memoria. Sí,
Y fíjate que cuando estudié en la licenciatura, sí me la tuve que aprender de memoria. Bueno, ya sabemos en este Porque es podcast cortita. que todos somos raros, entonces no te preocupes. O sea, es que también, o sea, no te puedes guardar todo lo que lees de memoria, o sea, estamos de acuerdo que, o sea, todos nosotros nos sabemos así citas textuales de memoria y cosas por aquí, pero es imposible guardarte todo. Sí, miren, aquí ya lo encontré. O sea, les digo, no es muy grande, pero, o sea, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. O sea, si se dan cuenta, es muy amplio. Demasiado. Y pues de repente también hay espacios, o sea, pues ya un poco entrados en finales del siglo XX, principios del XXI, nuevas dinámicas sociales, políticas, económicas, que también, o sea, quieran o no, nos han afectado a todos y a todas las instituciones. Entonces, un poco el neoliberalismo ha impactado a los museos en el sentido de que pues se dan recortes presupuestales que limitan su operación, que limitan la forma en que se relacionan con las personas, que al mismo tiempo genera esta lucha casi descarnada por lograr que lleguen hordas de visitantes, casi sin importar si van a disfrutar de la exposición o nada más van para llenar un hueco, pero pues algunas dinámicas de algunos espacios pues son en este sentido, y entonces para hacerse de recursos, porque tienes mayor número de visitantes, pues te damos más recursos. Y así, entonces, en ese sentido, pues estas dinámicas, pues, por ejemplo, ahorita releyendo la definición de museo, investigar. Hay muchos espacios que no tienen para pagarle a sus investigadores y no hacen investigación. Y entonces, con esta definición vigente, pues ya no serían museos. Si un museo no tiene colección, porque ahorita estamos con todo este rollo de colonial y de repatriación y de un poco, pues sí, o sea, de saldar cuentas pasadas, y si el museo está regresando colección a las comunidades a las que les fueron arrebatadas, deja de ser museo. Y entonces, en 2019, empezó una nueva discusión sobre la definición de museo. Y ha sido una discusión muy acalorada, muy, muy interesante. O sea, parecía la Tercera Guerra Mundial ahí. O sea, fue una discusión así, no, es que ustedes están desde una posición colonial y que quién sabe qué, y haciéndose facciones. No, una cosa así súper divertida. Y al punto de que no se llegó a un consenso. Y ahorita seguimos en esa discusión, esperando que el próximo año podamos tener algo. Sí, yo creo que es interesante ahorita, o sea, con este mini resumen histórico que nos diste de lo que es un museo y además de cómo es el origen de un museo. Creo que queda muy claro y que espero que esto impacte en la gente, en que la próxima vez, ya cuando sea posible, espero que sea pronto, espero todavía vivir para poderlo ver, que la gente cuando vaya a un museo se pregunte, o más bien ya no nada más vaya como con la intención de, vamos a ver la exposición de X o Y, sino, o sea, que entienda que detrás de lo que está viendo de la exposición y de la estructura misma del museo hay como todo esto que estás diciendo que es una intervención transdisciplinaria. Creo que aquí sí aplica el uso y aquí queda claro de que sí existe una transdisciplina como tal.
de todo un proceso de decir, bueno, ¿por qué vamos a poner esta pieza aquí, este cuadro aquí? De decir, no nada más es porque aquí me gustó y aquí se ve bien, sino hay un proceso gigantesco detrás. Entonces yo esperaría que esto ayudara a que la próxima vez que se puedan ir a un museo, piensen en esto, y que es súper complejo y que además, como bien dices, o sea, esto lleva unas discusiones que son súper interesantes y súper apasionantes, porque como dijiste, hay un montón de discusiones que se van enumerando desde cómo vas a acomodar las piezas, desde por qué hay un préstamo de piezas, por qué están caros ciertas exposiciones, por qué hay museos que cuestan más que otros, etcétera, ¿no? Yo creo que, digo, quizá no vale tanto la pena, pero creo que mencionar lo que está pasando con el Museo del Papalote ahorita es por Ajá. qué el museo no es un tema tan sencillo, ¿no? Sí, sí, o sea, justo ahorita que tocas como este punto de los presupuestos, es muy complicado porque tienes que pagarle a personal operativo, o sea, y el administrativo. Tienes que pagar seguridad, tienes que pagar todo el mantenimiento, Uh-huh. tienes que pagar pues los servicios, agua, luz, material, etcétera. Y un poco, bueno, no tanto en el papalote, pero, o sea, por ejemplo, yo me voy como a museos como antropología, a Castillo, el Munal o el Museo de Arte Moderno, que además, pensando en sus recibos de luz, o sea, son estratosféricos, son extremadamente caros. Y entonces tienes una serie de gastos que son enormes y tienes gente que, al menos con la política estatal, que es muy bueno, para la gente, tal vez no para el museo en sí, que estudiantes, profesores, adultos mayores, personas con discapacidad no pagan entrada. Uh-huh. Y los domingos son gratuitos. Entonces, hace muchos años habíamos hecho un poco como el análisis de cuántas personas pagan realmente su derecho Acceso. de acceso a los museos, y pues era una tercera parte de los visitantes. Entonces, pues al final también lo que ingresa pues tampoco compensa ese gasto que se genera. Y entonces, ahí es cuando digo, la verdad es que mantener un museo es una tarea muy complicada, extremadamente complicada. Totalmente, totalmente. Sí, se escucha, o sea, sobre todo por todo, o sea, porque aparte, o sea, por ejemplo, como dice, está esta cuestión del interés público, pero también la cuestión del interés de, bueno, es que el museo no se mantiene del aire, y bueno, o sea, son como una serie Sí. de cuestiones ahí de factores y poderes que están en constante juego. Y bueno, o sea, ¿y por qué elegiste esta línea de investigación? ¿Por qué te interesa esta parte? Digo, porque eso ya, digo, hay que entrar ya en esto. ¿Por qué? Claro. Bueno, para empezar, tendría que comentarles que estudié la licenciatura en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes. En la Universidad de la Comunicación. De hecho, fui la segunda generación de la carrera. Y es muy interesante cómo cuando entré, fue cuando empezó como auge de gestión cultural como parte de una formación profesional. Al mismo tiempo que yo estaba estudiando la licenciatura, también salió la carrera de gestión cultural en el claustro de Sor Juana. Salió la carrera de gestión cultural, algo así como gestión cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y gestión intercultural en la UNAM.
y de repente pues ya empezaron a salir como otros programas muy similares. Entonces, bueno, un poco el enfoque que me dieron en la licenciatura era más administrativo, era más vinculado a administración de empresas, publicidad y marketing. Entonces, a empresas culturales específicamente. Y el enfoque era más hacia espacios de exhibición, bueno, de exposición, galerías, museos. Un poco entre la licenciatura y todo me empezó a llamar la atención el mundo de los museos y las nuevas tecnologías, entendiendo al museo como un dispositivo de comunicación. Y entonces, pues también a partir de ahí empezábamos a analizar por qué la gente como que no terminaba de hacer clic con el museo. Más adelante, terminando la licenciatura y tiempo después, estudié la especialidad en museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, que está en Coyoacán, enfrente del Museo Nacional de las Intervenciones. Y pues ahí un poco lo que yo buscaba era cómo conjugar pues la comunicación, las estrategias de comunicación aplicada a los museos, específicamente al espacio tridimensional. Un poco era como tal vez un poco ingenuo pensar que no existía o que estaba roto en su totalidad. Y aquí lo que me sirvió fue darme cuenta que más que estar roto, para muchos especialistas, el proceso de comunicación es un proceso lineal, y es un proceso donde está el emisor, codifica el mensaje, lo manda, el receptor recibe el mensaje, lo decodifica y se acabó. Y si había un problema en esta línea, pues lo más seguro es que era culpa del receptor por no saber decodificar el mensaje. Y entonces, en ese sentido, pues empecé también pues con todo auge de las nuevas tecnologías en la vida pública, pues también empezó esta inquietud de, bueno, o sea, ya vimos que existe este problema de concebir a la comunicación como un proceso cibernético, como un proceso lineal. Y entonces, si le agregamos los dispositivos digitales, pues, ¿qué pasa? Y justo, pues en lo que yo me centré cuando entré a estudiar la maestría en comunicación en la UNAM, fue en estudiar los procesos de comunicación en entornos digitales, pero en el ambiente museal. ¿Cómo es que los museos adoptan los dispositivos digitales? ¿Por qué los están adoptando? ¿Cómo los están empleando? Y las personas, ¿cómo se relacionan con los museos a partir de los dispositivos digitales? Y entonces, pues me fui a dos espacios de reciente creación que que decidieron emplear los dispositivos digitales como los medios para poner en común con sus públicos. Y entonces me di cuenta que hay una línea de museógrafos y museólogos que siguen viendo el proceso de comunicación como esta línea. Uh-huh. Pero hay otros que ven el proceso de comunicación como eso, como establecer un vínculo con las personas, establecer un diálogo, no emplean los dispositivos digitales como por la novedad, sino
ven si los pueden aprovechar, o sea, ven si son necesarios, si existe otra forma de presentar los contenidos que no sea a través de los dispositivos digitales, empiezan a considerar la viabilidad y la factibilidad de su uso. Y en ese sentido, si deciden emplearlos, pues, ¿cómo van a emplearlos? O sea, ¿de qué manera pueden ser como esa extensión de nuestra mano? Y no necesariamente algo que nos domine a nosotros, algo por el estilo. Entonces, justo está esta situación. Y no sé si respondí a tu pregunta. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste esto de la parte digital, yo me acuerdo mucho porque yo tenía un tío, bueno, ya falleció, él en Tlalpujahua hay una mina, se llama la mina Dos Estrellas, y él justamente, pues él recupera esta mina para convertirla en un museo. Pero él, o sea, digo, sinceramente, pues fue pues un tipazo, pues por todo lo que hizo del museo, o sea, de convertir esta mina en un museo y demás. Pero me acuerdo que él, bueno, pues él era mi tío abuelo, y él tenía esta concepción del museo tradicional. Porque yo me acuerdo que, bueno, yo estaba en la licenciatura y demás, y yo le decía, oye, tío, pero pues, ¿por qué no, pues, haces como promoción así? O le metes como estos elementos, por ejemplo, porque, pues, ahí está, por ejemplo, digamos, la bóveda, no recuerdo, o sea, donde guardaban el oro, que tienen así unas mirillas, presente para encerrarse en caso de que algo pasara y sacar por ahí las pistolas y esas cosas, ¿no? ¡Wow! Y entonces yo le decía, oye, pues es que ¿por qué pues no pues pones un maniquí así? O sea, pues yo como dándole ideas, ¿no? Y él me decía, no, dice, es que no, esto es un museo, no es un parque de diversiones, y no sé qué. Y entonces, pues también entra como una cuestión también de la concepción de museo. Nosotros, por ejemplo, en capítulos muy anteriores, no recuerdo con quién lo platicamos, con Naum, me parece. Por ejemplo, yo tuve un compañero en la maestría que él trabajaba con el museo y la transmedialidad, pero resulta que que el tutor que tuvo era igual, o sea, no, eso no sirve, eso no existe. Y entonces, bueno, pues fue una super problemática, pero también pasa esto, ¿no? Este enfrentamiento entre cómo presentarlo y este concepto de, no, el museo es esto, y esta cuestión del museo tiene que transformarse. Sí. Sí, yo creo que... un poco... Sí. No, perdón, Katia. No, que yo creo que también es como empezar como a evolucionar junto con las maneras en que se consume contenido y la manera en que la gente está viviendo su vida cotidiana, ¿no? O sea, creo que es necesario que empiecen a integrarse nuevas tecnologías en el recorrido de los museos. No sé, ahí sí tú ya me corregirás, Héctor, pero yo creo que tiene que ser esto transversal a todos los museos, porque pues toda la gente, o sea, bueno, no todos, pero la gran mayoría de la población tiene un dispositivo. Entonces, y su vida cotidiana el dispositivo es parte de su vida del diario, ¿no? Entonces creo que tiene que empezar a transitar a eso, ¿no? Que claro que siguen como imperando estas visiones, como dice Héctor y como también dices tú, de gente que es como, no, el museo tiene que ser así, formal, y tiene que tener como este aire como de superioridad, que creo que también es parte como de que exista este gap entre público en general y público que pues no sé, que tiene como más, no sé, más gusto como por temas culturales, o no lo sé, pero de que existe un gap, ¿no? Y creo que parte de eso es por esta razón. Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese punto de esta transición y de si todos los espacios deberían adoptar los dispositivos digitales. Yo también estoy de acuerdo en que son necesarios, o sea, ya cada aspecto de nuestra vida, o sea, ya está permeado por los dispositivos digitales, querramos o no. O sea, ya prácticamente dependemos de ellos. Pero
también considero que hay que tener mucho cuidado con el empleo de los dispositivos digitales. Por dos cuestiones. Uno, no hay que usarlos nada más porque sí. Exacto. Que es el caso que me encontré aquí en México, que fue casi como por demostrar que podían gastar en los dispositivos digitales, metieron videomapping, pantallas táctiles, realidad virtual, etcétera. Pero de repente cuando hice este trabajo con los públicos y les preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Y qué se pueden llevar de la exposición después de emplear estos dispositivos? Por un lado, las personas me respondían que pues sí estaban padres los juguetes, de alguna manera decirlo, o sea, porque era como los juguetes. Pero también me decían, por ejemplo, con estas experiencias de inmersión, de realidad virtual, o sea, sí me llegaron a decir, bueno, o sea, sí, pero no encuentro cuál es la diferencia entre el que me pongan los lentes y que lo vea en la pantalla de mi televisión, mi celular o mi computadora, porque era una inmersión 360, pero era solo una fotografía. Entonces, por ejemplo, en Facebook de repente ya suben estas fotografías 360 que nada más mueves el celular y ya, o sea, y entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, no hay mucha diferencia. Y por un lado eso, por el otro también que la gente se iba con activar el dispositivo, y entonces en el estar picando, estar viendo, estar jugando, se perdía el objetivo, que era que tuvieran un acceso, una aproximación diferente a los contenidos de la exposición a través de ese contenido digital. Eso por un lado. Y por el otro, me encontré también que hay espacios que le han apostado 100% a lo tecnológico, y entonces se les va la luz y ya no tienen nada. Sí. Es que sí. O sea, y me pasó que en un museo, o sea, hasta los mismos trabajadores pues se sentían frustrados, porque además para que todo funcionara y se generara este ambiente digital y que deslumbrara a los visitantes, se clausuraron todas las ventanas. Entonces me decían, de repente se nos va la luz porque en esta comunidad, en este entorno, tenemos cortes constantes de luz, y entonces se nos va la luz y ya no nada más es que ya no puedan ver la exposición, es que ya no ven nada porque quedan en penumbras. Y entonces andan caminando y se andan tropezando y es, o sea, un caos ese espacio. Sí, no, es que, o sea, volvemos a lo mismo. Un museo es un mundo de complejidad muy, muy, muy cabrón. Y bueno, yo creo que con lo que nos acabas de decir y todo lo anterior que nos has contado queda obvio, pero ¿por qué puntos en específico dirías tú que es diferente abordar este tema en México a comparación de otros países? Ok, bueno, para empezar, la situación que vivimos en México nos obliga a pensar la brecha digital. Efectivamente, tenemos grupos poblacionales que no tienen conexión, o que la conexión a través de medios digitales es, no digamos que no tienen, es pobre, no es lo más, pues sí, su vida no gira alrededor de estos dispositivos, o llega a ser un poco intermitente. O sea, tan solo hay poblaciones en las que la telefonía celular aún sigue siendo 3G, porque por cuestiones naturales. Se encuentran en valles rodeados de montañas, entonces las ondas no alcanzan a llegar. Eso por un lado.
por otro lado, tenemos que, pues, la misma vida pública y privada se está volcando a lo digital. Y no nada más nos centremos en que la banca se está digitalizando, sino las implicaciones que tiene que la banca se está digitalizando. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues prácticamente la vida de gran parte de la población se ha desarrollado a través de los distintos dispositivos digitales, ya sea para el ocio, como es a través de exposiciones virtuales, obras de teatro, ver programas de televisión o películas vía streaming con Netflix, escuchar música, descargar libros. O sea, la frustración que de repente nos pudo haber causado al principio de no poder ir a la biblioteca a sacar un libro, pero pues encontramos la manera de descargarlo, buscando en los recovecos del internet, lo descargamos. Entonces, o sea, pues es importante, o sea, no podemos ser ajenos a estas nuevas formas de convivir, compartir y de ser. Y en ese sentido, pues también los nuevos formatos de comunicación, los nuevos medios de comunicación han desarrollado nuevos formatos. Han, justo veía en estos ratos de ocio, estaba viendo un blog, un blog, en el que este chico le presta una cámara de fotografía digital, de las, como estas, espérenme. Ajá. De este tipo. Okay. Ajá, o sea, de este tipo de cámaras. Por ahí del 2000 eran muy populares para los que son con la generación más, la Z, esas eran muy populares allá por el 2005 y nos volvían locos. Y ahí empezaron como a ponerse de moda las selfies. Cierro comillas. Exacto. Y entonces, esta persona, como de nuestra edad, pues tenía esta cámara, no me acuerdo si era pero era una cámara, no, pues sí, entre análoga, digital, pero no era un celular. Y entonces, le da esta cámara a un chico, creo que tenía como 10, 11 años, y todas las fotos que empezó a tomar eran en formato vertical. Ya. Y eso fue muy interesante porque al menos yo recuerdo que todas mis cámaras, todas mis fotos siempre habían sido apaisadas. Ajá. Sí. Y un poco lo vemos también con Facebook. O sea, ya lo empezamos a ver en distintas plataformas, que ya todo está para que sea consumido a través de los dedos. Uh-huh. Ya no ser consumido para que estés sentado o para que lo veas en una pantalla horizontal. Y eso pues también nos va llevando a otras formas de comunicar. Un poco lo que llegamos a platicar con Julio de la evolución del lenguaje, que pues fue como casi la pintura rupestre, la escritura, y otra vez estamos regresando a unos códigos muy simplificados que son los emojis, y nuevamente de eso estamos volviendo a complejizarlos con los GIFs. Con los GIFs y los stickers. Y entonces, o sea, todo esto, pues obviamente, o sea, por ejemplo, le platicaba a un primo que acaba de entrar a la licenciatura en antropología, que le decía, ¿sabes cuál es la historia de los emojis? O sea, ¿sabes de dónde viene el emoji de la carita feliz? No, pues no, Leo, pues es que cuando nosotros escribíamos, o sea, en los celulares, por ahí de los 2000, para empezar, nos cobraban, creo que era 1 centavo el carácter. Ajá. Entonces, teníamos que economizar el lenguaje a tal punto de que ya no podíamos, ya no escribíamos estoy feliz o me hace feliz verte. Uh-huh. Entonces mandábamos 2 puntos, paréntesis. Ajá. Y eso ya era como de, y así, y entonces a alguien se le ocurrió estetizarlo y entonces hace que sea una carita.
Y así es como se fue cambiando pues un poco el lenguaje, y al mismo tiempo eso también, por ejemplo, me lleva un poco al mundo de la publicidad, que un poco retornando medio a mis orígenes en la licenciatura, de que pues fue más como publicidad, mercadotecnia, etcétera. Me acuerdo que cuando estudié en la licenciatura, llevé una materia que era publicidad y otra, sí, bueno, publicidad específicamente. Entonces nos decían, tienen que, cuando vimos publicidad en televisión y en radio, tienen que dar el mensaje en un minuto. Un minuto. Ahorita, con los videos de YouTube, a los 5 segundos ya estamos desesperados y ya le estamos dando saltar Ajá. anuncio. Entonces, eso nos obliga a pensar que el anuncio publicitario tiene que reducirse a 5 segundos. En 5 segundos debes condensar todo lo que quieres decir. Cuando antes, en un mensaje publicitario en cine era en un minuto y en un mensaje publicitario en televisión era en 30 segundos. O sea, 6 veces en 6 veces menor tiempo debes decir lo mismo que decías en hace 20 años. El Sí, tío, y- el tío ah, Bauman, el tío sí. Bauman estaría muy orgulloso de esta modernidad líquida. Sí, Y es que, por ejemplo, yo ahorita que dijiste eso me acordé de hace como 3 o 4 años en una clase en preparatoria me decían nos puso un video de 11, 12 minutos. Y decían, ay, profe, está bien largo, qué flojera. Y yo sí, o sea, por ejemplo, y ahorita es por ejemplo lo que estamos viendo con TikTok. TikTok son videos rápidos, o sea, rápidos. Sí, o sea, pues, pum, 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 ya, salió, ya se acabó, ¿no? Entonces es esta cuestión como interesante de esto. sí, de hecho, o sea, lo veo con mi hija de que de repente, o sea, pues le ponemos sus programas que le gusta Peppa, le gusta Masha, y de repente se desespera y ni siquiera termina el episodio cuando ya está buscando cambiarle. Y eso es como de, wow, o sea, eso me hace recordar de cuando yo era niño que me ponía en la televisión y ahí me podía quedar así, Sí. o sea, mínimo veía el programa completo. Total, sí, ahorita ya están revolucionados, es como, güey, espérate, todavía no acaba y ya quieren imponerse a brincar. Bueno, también creo que tiene que ver con que son niños, yo lo veo con mis sobrinos, y son así, es como, ay, güey, espérate tantito, o sea, que tienen mucha energía, ¿no? Pero creo que también se refleja en generaciones más jóvenes, a nosotros, que tienen como esta necesidad de, güey, dámelo ya, y es como, Sí. güey, cálmate, parece que te metiste coca o algo, no sé, están como muy intensos. Pero no. Oye, Héctor, digo, o sea, la verdad es que creo que esta entrevista ha fluido un poco distinto de otras porque has respondido has respondido sin querer varias preguntas que te teníamos que hacer, Okay. ¿no? O sea, como que las has resuelto. Entonces, bueno, voy por algo más concreto, ¿va? Voy a aterrizar en algo más concreto. ¿Tú qué dirías que alguien necesitaría para investigar los temas que tú investigas? Wow, la verdad no sabría decirte. Mira, yo pienso que para empezar aproximarse a los espacios museales, por ejemplo, un poco no, me cuesta trabajo, no sé, es que, por ejemplo, trato de pensar en mí, o sea, qué fue lo que me llevó a investigar, y fueron una serie de coincidencias, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, que los profesores nos dejaban ir al museo, y me daba flojera ir a los museos.
me chocaba, la verdad, o sea, como creo la mayoría de los estudiantes nos chocaba ir a los museos. De repente había cosas que me llamaban la atención y era como, wow, qué padre, pero en realidad ir a un museo no era como mi opción. Además me acuerdo que yo iba con mi cuaderno y mi pluma y a copiar todas las cédulas, porque pedían el reporte y los profesores no sabían explicarnos qué era un reporte de una visita a un museo. Y nos decían, pues la lógica nos llevaba a concluir que era copiar las cédulas que estaban ahí. Un poco más grande, con cámaras de fotos, pues ya era como tomabas la foto. Me tocó hace poco en uno de los de trabajos que hice en el Museo Nacional de Antropología, que la gente llegaba, los de secundaria preparatoria, con la misma actitud a la que yo llegaba cuando estudiaba primaria, secundaria, prepa. Y era como, qué flojera estar aquí. Llegaban en grupos, se dividían, me llamó mucho la atención porque se dividieron, así, estando enfrente de mí, se dividieron así de, a ver, ¿a ti cuántas salas son? 1, 2, somos 5, pues nos toca una cada uno. Pues tú vas a tal, saliendo, nos reunimos y compartimos lo que apuntamos. Wow. Cuando entran, pues entré con ellos y de repente veo que sacaron su celular y empezaron a hacer puras screenshots, o bueno, a tomar fotografías de las cédulas, y fue una visita express, así de, no duró ni 20 minutos. Entonces, o sea, un poco esto me lleva a que, por ejemplo, en la prepa, uno de los profesores que tuve fue Héctor Palares. Él es ahorita el actual, no me acuerdo si es director o curador del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Y por mucho tiempo fue el curador en jefe del Museo Sumaya, primero en Loreto y luego en Plaza Carso. Y la manera que él me acercó a los museos por primera vez fue que nos dijo, su tarea es que vayan al Museo Loreto, al Museo Sumaya, visiten la exposición y le tomen una foto a la pieza que más les gustó y que me escriban por qué les gustó. Entonces, la manera que me aproximó fue no de hacer un reporte de qué dice el curador sobre la exposición, sino que qué hizo la exposición en mí, cómo me movió. Y entonces, varias de sus tareas fueron como en ese sentido, y un poco me fue como llevando me fue sensibilizando entré a la licenciatura. Entonces pues un poco es como esta inquietud de qué está pasando. O sea, un amigo decía, ¿por qué estamos tan mal? Entonces, o sea, preguntarnos, o sea, tratar de respondernos, o sea, ¿por qué estamos mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos, cómo podemos, lograr establecer o restablecer esos vínculos con las personas? Y eso, pues, poco a poco te va llevando a un trabajo con los museos o en otra área. En mi caso, pues a mí me causaba este conflicto de la comunicación. O sea, en verdad, o sea, se establece un diálogo con el museo. O sea, al museo le interesa ser escuchado y al mismo tiempo escuchar lo que la gente le tiene que decir, le quiere decir. ¿Por qué la gente no se acerca al museo? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es? Y un poco esto, o sea, pues van aflorando todos estos problemas que desde el mundo de los museos se viene arrastrando. O sea, que son espacios que guardan los tesoros de la patria, que son espacios que guardan
cosas viejas, y un poco, si mi memoria no me falla, no es cierto, Teodoro Adorno decía que los museos eran los mausoleos del pasado, o sea, que además hacía este juego de palabras, museo, mausoleo, se parecen demasiado, o sea, y un poco era como esta idea revolucionaria de hay que tumbar todo y reconstruirlo para nosotros, no para los de atrás, sino para nosotros. Y eso, no sé si responde a tu pregunta. Yo creo que ampliamente, yo creo que, o sea, lo cerraste así como... Sí, yo justo creo que esto último que dijiste es así, la cereza del pastel, o sea, creo que responde perfecto la última pregunta, o sea, darse cuenta que tienes que partir de la ahorita, y no nada más de la ahorita, sino de la gente de ahorita, ¿no? Pero bueno, no sé si creo que este es como un buen momento para cerrar y quedarnos como con esa última frase que dijiste. No sé si quieres agregar algo más tú, Héctor Valverde, o tú, Héctor Lujambio, para cerrar esta parte y luego ya nos vamos con la otra parte. No, nada más pues decir que se me hace muy gracioso esta diferenciación, igual que en el seminario de Julio, de Héctor Lujambio y Héctor Valverde. Y pues nada, pues agradecerte mucho, Héctor, por estar este día con nosotros, aquí bebiendo, platicando muy a gusto, y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme a compartir un rato con ustedes. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir bebiendo Héctor Lujambio y yo, porque Héctor pues dijo que no, que es muy sano, que no sé qué. Entonces vamos a seguir nosotros platicando ahorita. Pero ustedes van a tener que esperar hasta el viernes para terminar de saber qué pasa con este mundo tan apasionante de los museos y todo lo que tiene que ver desde una perspectiva más personal de nuestro amigo Héctor. Entonces vamos a dejarla aquí. Amigos, cuídense mucho, no malacopen, ya saben que los malacopas cagan. Cuídense, nos estamos viendo. Bye bye. Chao.